Gracias al Instituto Colombo Panameño, a su presidente, doctor Abel Zamorano, y a todo su equipo de colaboradores, a Nato Cornejo, a los colegas distinguidos que me acompañan en la mesa en esta fascinante mundo del estudio del derecho constitucional, así como del derecho procesal constitucional y toda la pasión y la dinámica que genera estudiar, analizar, desentrañar las instituciones constitucionales y las procesales constitucionales. Hay un tema que está recorriendo América Latina y que no ha llegado de manera concreta a Panamá en nuestra jurisprudencia constitucional, no con los perfiles que se están definiendo en Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Chile, en otros países, que la jurisprudencia de estas naciones denomina el estado de cosas inconstitucional. En Panamá, como es de conocimiento de todos ustedes, el control, la jurisdicción constitucional se divide en dos grandes ramas: la denominada jurisdicción constitucional subjetiva o de actos y la jurisdicción constitucional abstracta, directa o de normas. Esta última es la que se denomina, y hemos mencionado algunos de nuestros queridos expositores esta tarde, el control de la constitucionalidad. Y ese control constitucional en Panamá es concentrado, excluyente, privativo, exclusivo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces y tribunales que resuelven habeas corpus, amparo y habeas data, o incluso la denominada acción de tutela, que es bastante desconocida en nuestro medio, para proteger o tutelar el derecho a la imagen, a la honra, etcétera, etcétera. Estos últimos jueces no ejercen un control de constitucionalidad, ejercen la jurisdicción constitucional de actos dirigida a dejar sin efecto un acto de autoridad que lesione, violente, amenace, restringa de alguna manera derechos fundamentales, sean derechos fundamentales constitucionales, sean derechos fundamentales convencionales o sean derechos fundamentales legales, porque ya quedó atrás la concepción de derechos fundamentales que nuestros maestros del derecho constitucional del siglo XX, como un Víctor Florencio Goitía, como un José Dolores Moscote o como un César Quintero en su momento concebían esta expresión de derechos fundamentales para referirse a los derechos que estaban en la Carta Fundamental, en la Constitución de la República. Ese concepto, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de la doctrina denominada el neoconstitucionalismo, es superado. Y hoy día hablar de derechos fundamentales se refiere a derechos positivados, derechos consagrados en una norma. No importa la jerarquía, no importa que la norma sea constitucional o que sea una norma legal o que sea una norma convencional. Son derechos fundamentales, están positivados por el hombre. Y de ahí la clasificación entonces que supera la clásica de que derechos fundamentales solo se refería a la Constitución, para que hoy día prevalezca la que señala que los derechos fundamentales también están en una norma legal o en una norma convencional. Dicho eso, hay que tener claro que cuando se habla en Panamá del control constitucional, estamos hablando de la facultad que tiene el Tribunal Supremo de la Nación en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia, para declarar inconstitucional normas y actos, porque el control constitucional, como muy bien lo ha dicho Alan Brewer Carías, que lo tenemos aquí en Panamá, un gran jurista, va a estar presentando una conferencia interesante en la Feria del Libro en la ciudad de Panamá. El control constitucional panameño es uno de los más amplios del mundo, en América Latina, quizás seguido por Argentina, porque el control constitucional, incluso bajo la visión kelseniana, surge como un mecanismo de protección de la Constitución frente a actos normativos de efectos generales, sean leyes formales o sean leyes materiales. Es el radio de acción del control de constitucionalidad en la mayoría de los países del mundo: declarar o expulsar del sistema jurídico normas jurídicas, ya sea formales o normas jurídicas materiales, entendiéndose estas últimas por decretos leyes, o sea, decretos con valor de ley, que lo tenemos en Panamá desde el año 1946, cuando en la Constitución se establece esa figura, herencia del constitucionalismo colombiano. Entonces este control de la constitucionalidad se refiere a lo que el artículo 2
06 de la Constitución, numeral 1, denomina, y mencionado esta tarde aquí, denomina la guarda de la integridad de la Constitución. Lo único que curiosamente el constituyente panameño nunca ha usado el concepto control de constitucionalidad. El constituyente le ha denominado a esa figura la guarda de la integridad. Le ha dicho a los magistrados de la Corte: ustedes son los guardianes, los protectores del ordenamiento constitucional. Y ese ordenamiento constitucional no solamente se refiere a la denominada constitución formal que nos enseñaron cuando estudiamos la licenciatura en Derecho. Derecho constitucional era estudio de la constitución formal nada más. Estamos acudiendo en los últimos 30 años al estudio, al análisis y a la vigencia de la constitución material, que también se denomina la constitución ampliada. Es decir, los elementos que integran el bloque de la constitucionalidad, que tienen el mismo rango que en Panamá, que la constitución, es la denominada constitución ampliada o material. Así que cuando se habla del control de la constitucionalidad, no es nada más referirse a la defensa del ordenamiento constitucional formal, tradicional, sino también a la defensa de los derechos fundamentales de la constitución ampliada o de la constitución material. Y ese control constitucional generalmente ha recaído en normas, en actos normativos, generalmente. Hasta que en 1972 el constituyente panameño vino a enredar la cosa, porque señaló que además de normas se pueden atacar actos, y eso promiscuyó el control de la constitucionalidad, porque en Panamá, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, repito, usted puede demandar por inconstitucional una sentencia, por ejemplo, o una resolución administrativa, cosa que no ocurre en otras naciones, solo actos legislativos. Eso ha complicado el asunto a tal grado que la Corte Suprema, nuestra jurisprudencia, después del año 90 hacia acá, se ha visto enfrentada a desafíos y a retos frente a esa regulación que el constituyente en el 72 estableció cuando se trata de atacar actos de vía inconstitucionalidad, actos de contenidos subjetivos. ¿Para efecto de qué? De determinar el alcance de la sentencia. Porque en materia de normas el Código Judicial es muy claro y dice: las sentencias de la Corte no tienen efecto retroactivo. Pero cuando se trata de declarar inconstitucional una sentencia o una resolución de una autoridad, eso implica otro tipo de debate y otro tipo de desafíos que ha tenido que enfrentar la Corte, y no le ha quedado más remedio que vía jurisprudencia darle efecto retroactivo a sentencias cuando declara inconstitucional actos de contenido subjetivo. Así que empiezo diciendo que el control constitucional panameño está dirigido fundamentalmente a actos. Y la otra rama de la jurisdicción constitucional, la subjetiva, o la jurisdicción que implica el amparo, el habeas corpus y el habeas data, también va dirigido a atacar actos. Sin embargo, cuando entramos a estudiar el objeto de mi conferencia esta tarde, estamos hablando de que en este tema no se atacan actos ni legislativos ni administrativos, se atacan cosas vía inconstitucional, se atacan hechos, así como el contencioso administrativo, mutatis mutandi, así como el contencioso administrativo existe la llamada demanda de reparación directa o de indemnización, donde no se atacan actos, sino hechos administrativos, omisiones administrativas, operaciones administrativas o vía de hecho. En materia constitucional ha surgido esta figura vía jurisprudencia, donde se atacan hechos, cosas que violentan la Constitución de la República. Así que en el tiempo que nos queda, creo que si no alcanza, vamos a entrar a analizar a qué se refiere esto de atacar hechos o cosas inconstitucionales, y el tema de las sentencias estructuradas que se originan como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de esos hechos o de esos sucesos o acontecimientos. En primer lugar, debo señalar que la figura o institución conocida como estado de cosas inconstitucional es una técnica empleada por ciertos tribunales constitucionales o Cortes Supremas de Justicia de América Latina, que buscan extender los efectos de una sentencia constitucional más allá de las partes y darle carácter erga omnes con respecto a otras personas que de manera generalizada y reiterativa han visto afectados sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones estatales. La institución no aparece en la Constitución de ningún país, es producto de un desarrollo jurisprudencial
particularmente de Latinoamérica, lo que contrasta con la historia de muchas instituciones jurídicas que generalmente tienen sus orígenes o ya sea en el derecho europeo o ya sea en el sistema angloamericano. Por lo tanto, como institución de origen pretoriano, su alcance, su contenido y trascendencia no tiene aún claros y definidos contornos. De esta manera, los tribunales de varios países latinoamericanos revolucionan a través de sus decisiones el alcance de la jurisdicción constitucional para hacerla efectiva, realmente efectiva, cuando se trata de la violación de derechos fundamentales, sean estos estrictamente constitucionales o convencionales. Así como la región aportó al mundo la acción de amparo y la demanda de inconstitucionalidad, que son figuras que nacen en el derecho latinoamericano para el mundo, ahora también esta región aporta esta figura denominada el estado de cosas inconstitucional. En realidad, el estado de cosas inconstitucional parte del principio de autonomía procesal, por un lado, y por el otro, de las denominadas sentencias exhortativas. Su contenido así lo demuestra. Veamos esto con mayor detenimiento. Principio de autonomía procesal. En lo que respecta al operador de justicia, porque el referente a las partes tiene otro alcance. Permite al jugador superar limitaciones formales del proceso y ensayar o proponer soluciones que respondan a situaciones de urgencia y restitución de derechos fundamentales abiertamente conculcados. En otras palabras, este principio de autonomía procesal permite que el juez constitucional, al aplicar la norma procesal, pueda modular su alcance y sentido e incluso en algunas ocasiones ir más allá para crear, corregir o ampliar la norma a fin de favorecer los derechos fundamentales violentados por el Estado. Con respecto a las sentencias exhortativas, como es sabido, a través de ellas el Tribunal Constitucional instruye, ordena o solicita con carácter de mandato, sea al legislador o al ejecutivo, para que atienda y regule el tema sometido a su consideración mediante la expedición de una ley o de una norma de inferior jerarquía, llámese decretos o reglamentos. En el ejercicio del control constitucional, el tribunal generalmente no declara de inmediato la inconstitucionalidad de la norma, pero sí mandata u ordena a los poderes políticos que se corrija la situación lacerante de derechos fundamentales. Hay que tener bien claro que este tipo de sentencias pueden surgir frente a distintos escenarios. La norma atacada es abiertamente inconstitucional, o bien la norma atacada es presumiblemente constitucional, o existe una evidente tensión constitucional entre normas o entre principios constitucionales o entre valores constitucionales. Y en cualquiera de esos escenarios el Tribunal Constitucional o solicita al órgano legislativo la aprobación de una nueva ley o norma que esté en armonía con la Constitución, fijándole en muchas ocasiones un plazo, y aquí lo vimos con la ponencia del colega César Ruilova en uno de los fallos que mencionó, fijándole al sistema legislativo un plazo para que efectúe la tarea legislativa, o exhorta al órgano ejecutivo o a la administración pública para que atienda el asunto sometido a su consideración que vulnera derechos fundamentales. La finalidad de este tipo de sentencia es evitar, con la declaratoria de inconstitucionalidad y frente al vacío jurídico que se produce, la generación de incertidumbre social, económica, inseguridad jurídica o institucional, por lo que resulta más prudente exhortar a los órganos políticos para que corrijan la situación inconstitucional. Exhortar sí, aunque en muchas ocasiones no son de tal naturaleza, sino son declaraciones o sentencias declarativas, porque el tribunal corre el riesgo de que su decisión no sea atendida dentro del plazo dado o sencillamente no sea cumplida por dichos órganos. Asimismo, el estado de cosas inconstitucional está dentro de la denominada sentencia estructurada. ¿Qué es una sentencia estructurada? Antes de definir este concepto debemos recordar la clasificación de las sentencias. Estas dependen del contenido pretensional. Si la pretensión es declarativa, la sentencia es declarativa. Si la pretensión es constitutiva, la sentencia pues también lo es. Si la pretensión es condenatoria, la sentencia es condenatoria.
si la pretensión es estructural, es decir, de alcance y afectación colectivo o social a una pluralidad de sujetos, la sentencia es estructural. Este tipo de sentencias estructurales se caracterizan por lo siguiente, que paso a detallar. En primer lugar, el problema planteado ante la jurisdicción constitucional afecta a varias personas o a un grupo de personas. Se trata de un problema estructural, general, de implicaciones económicas, sociales o culturales. En segundo lugar, la sentencia establece un mandato concreto de hacer o desarrollar determinada política pública para corregir o atender el problema estructural planteado. Es más que una sentencia meramente exhortativa que a los órganos políticos o entidades públicas a adoptar medidas concretas, incluso en algunos casos dándole seguimiento al cumplimiento o ejecución de la sentencia, siguiendo el modelo de seguimiento de ejecución de sentencia implementada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablaba con el procurador y amigo Rigoberto González Montenegro que en el caso de Panamá, en el sistema judicial panameño, nuestra Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, no tiene una oficina de cumplimiento de sus sentencias, de la sentencia que emiten las salas o la sentencia que emite el Pleno. Hay una norma en el Código Judicial que establece que la Corte tiene la obligación de darle seguimiento a la ejecución o el cumplimiento de su sentencia, pero no hay una oficina, que debiera haberla, como la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que le dé seguimiento y que efectivamente se cumpla el mandato judicial. Tercer factor o característica de esta sentencia estructurada. Lo novedoso de este tipo de sentencia es que declara la inconstitucionalidad de hechos, de situaciones fácticas y no de norma o actos. La inconstitucionalidad en que incurra el Estado por actuación u omisión que dan origen a hechos que afectan derechos fundamentales. Esta sentencia, por su contenido dirigido generalmente a los órganos políticos, entiéndase ejecutivo y legislativo, y por la progresividad y complejidad de la implementación de las políticas públicas que ordenan, se ejecutan en el tiempo, no son de ejecución inmediata. Implican también la vulneración masiva y generalizada de derechos fundamentales a determinadas cantidades de personas. También pueden dictarse cuando el Estado ha omitido expedir las medidas necesarias, sean económicas, legislativas, administrativas, presupuestarias, etcétera, y tal omisión lesione derechos fundamentales. Generalmente los problemas debatidos en el proceso constitucional de cual emana esta sentencia vinculan a varias entidades públicas a fin de que coordinadamente puedan resolverlos. Y finalmente, otra característica de estas sentencias estructuradas es que, dado el hecho de que esta clase de sentencia alcanza o vincula a una pluralidad de personas, en otras palabras se trata de un proceso colectivo, se efectiviza el principio de economía procesal a fin de evitar que los afectados individualmente acudan a la jurisdicción constitucional vía amparo, por ejemplo. Esta técnica tiene como precursora la sentencia unificada 559 de 1997 pedida por la Corte Constitucional de Colombia, referido a un bono que debían recibir un grupo de profesores de algunas provincias de ese país y no se les hacía efectivo por parte de la administración. La Corte Constitucional de Colombia advirtió que se trataba de un derecho fundamental que no se respetó durante varios años y que además los afectados no solo eran los demandantes, sino que alcanzaba a otros grupos de docentes, y por primera vez la Corte Constitucional de Colombia, 1997, utiliza la expresión o declara inconstitucional un estado de cosas o de situación que afectaba derechos fundamentales, en este caso de un grupo de educadores de diferentes departamentos de Colombia. Este precedente luego lo siguió la Corte Suprema de Argentina al resolver un habeas corpus interpuesto por detenidos debido a las condiciones de hacinamiento en el sistema carcelario, extendiendo los efectos del fallo a todos los detenidos que se encontraban en ese estado de cosas en el país. En la misma materia del sistema penitenciario se pronunció el Tribunal Constitucional de Perú en sentencia 5436 de 2014. No obstante, hay que resaltar que en ese país el estado de cosas inconstitucional nace con la sentencia 2579 de 2003, caso de la magistrada Julia Eleysa Arellano en un proceso de habeas data. ¿Cuáles son los presupuestos para una declaratoria de inconstitucionalidad de cosas? Primero, que existe una lesión o afectación masiva, generalizada y repetida de derechos fundamentales.
Segundo, que resulten afectadas una pluralidad de personas. Tercero, que exista omisión de las autoridades en el cumplimiento de obligaciones. Cuarto, que no se hayan expedido las medidas necesarias, económicas, legislativas, administrativas, presupuestarias. Generalmente el estado de cosas inconstitucional se declara luego de surtido procesos previos, anteriores, donde se le ha advertido al Estado la existencia de un problema de cosas inconstitucionales y este no la ha solucionado. Como se advierte, se trata de una figura jurídica aportada por el derecho latinoamericano al mundo y es una figura que está en desarrollo. Su creación hasta ahora pretoriana hace que no estén claramente definidos su sentido y alcance. El tema presenta desafíos. Un sector de la doctrina constitucional, por ejemplo, plantea que esta técnica pone en riesgo o vulnera la separación de los poderes, toda vez que es el órgano ejecutivo y el órgano legislativo los responsables de establecer las políticas públicas. Esa tarea no le corresponde al órgano judicial, revisar políticas públicas, aun cuando sea muy loable o se pretenda justificar bajo el argumento de la defensa de los derechos fundamentales. En todo caso, el órgano judicial, a través de sus decisiones y las herramientas que la ley pone a su alcance, debe buscar o propiciar los mecanismos jurídicos para resolver los casos, pero no dictar directrices o políticas públicas al órgano ejecutivo o al órgano legislativo para atender un estado de cosas inconstitucional. El alcance de una sentencia declarando el estado de cosas inconstitucional y disponiendo u ordenando que se desarrolle o ejecute determinada política pública y en algunas ocasiones dentro del plazo otorgado por el tribunal, corre el riesgo que las entidades estatales involucradas ignoren, desconozcan o no cumplan con la sentencia declarando el estado de cosa inconstitucional, con lo cual tambalearía o trastocaría el Estado de Derecho que hasta ahora ha tenido como uno de los pilares fundamentales el respeto a la teoría de la separación de los poderes. En todo caso, el órgano judicial, a través de sus decisiones jurisdiccionales o por medio de su iniciativa legislativa, debe propiciar o, de ser el caso, exhortar a las entidades públicas correspondientes a introducir los cambios constitucionales o legales para hacer efectivos los derechos fundamentales. No es saludable para el Estado de Derecho que en nombre de la defensa de los derechos fundamentales un órgano del Estado se inmiscuya en las funciones de otro o lo conmine a ejecutar determinada política y en determinado plazo. Debido a estos riesgos del alcance, la figura analizada, es decir, el estado de cosas inconstitucional, genera criterios divididos en la doctrina constitucional de la región y en los senos y en el mismo seno de los tribunales constitucionales, cortes constitucionales o Corte Suprema de Justicia, donde se ha venido aplicando esta figura. En el poco tiempo que me queda, estaba revisando la jurisprudencia, porque en Panamá la Corte Suprema de Justicia, repito, no ha abordado, como lo ha hecho Perú, Argentina, Brasil, Colombia, esta figura del estado de cosa inconstitucional. Pero revisando la jurisprudencia del Pleno de la Corte, encontré una que, aunque no se utilizó el concepto de cosa de estado inconstitucional, es una sentencia estructurada. Reúne el perfil y los requisitos de lo que la doctrina y la jurisprudencia en estos países que he mencionado denominan estado de cosa inconstitucional. Y se refiere a un habeas corpus colectivo correctivo presentado por el abogado Víctor Atencio contra el Ministerio de Gobierno, en ese entonces Gobierno y Justicia, y la dirección del sistema penitenciario, porque había un problema de aguas servidas, condiciones insalubres y otras circunstancias que afectaron el derecho a la vida e integridad personal de los privados de libertad en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, la cárcel pública y el Centro Femenino de Rehabilitación de la provincia de Colón. La decisión de la Corte al resolver este habeas corpus colectivo correctivo fue la siguiente. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema Administrando Justicia decide: 1. Conceder al órgano ejecutivo, Ministerio de Gobierno, un término prudencial de 1 mes contado a partir de la notificación de esta resolución para que conjuntamente con la dirección del sistema penitenciario coordine con el Ministerio de Salud,
el Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales y el municipio de Colón para efectuar los trabajos tendientes a realizar periódicamente labores de fumigación y recolección de basura en estos 3 centros de Colón. 2. Conceder a las autoridades antes mencionadas el plazo de 1 mes para corregir los problemas relacionados con el tratamiento de las aguas servidas, filtraciones, y que proporcione los colchones a los internos de las galerías 2, 3 de la cárcel pública de Colón y los que ingresan por primera vez. 3. Conceder al órgano ejecutivo, el Ministerio de Gobierno, el plazo de 1 año para construir nuevas estructuras para albergar a los internos del Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza y la cárcel pública de Colón. 4. Conceder al órgano ejecutivo, el Ministerio de Gobierno, el plazo de 6 meses para que se hagan los trabajos de reparación de las instalaciones del Centro Femenino de la provincia de Colón. 6. Conceder al órgano ejecutivo, Ministerio de Gobierno, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, el plazo de 1 año para que elabore el plan conducente a garantizar la consecución y aprobación de la disponibilidad de las partidas presupuestarias que permitan la efectividad de la Ley 55 del 2003. Y una vez vencido este primer término, proceda a su ejecución para que cese la violación de los derechos tutelados mediante esta resolución, lo cual implica que todas las entidades o autoridades del Estado que tengan que ver con la gestión, consecución, asignación y ejecución de los fondos presupuestarios para que se haga efectivo lo ordenado en esta decisión, están obligadas a cumplir este mandato, teniendo en cuenta que sus actuaciones deben ser oportunas para que el plazo señalado del Centro Penitenciario Nueva Esperanza, la cárcel pública y el Centro Femenino de Colón se encuentren en condiciones que cumplan los estándares establecidos por las normas analizadas. Esto sin duda es un precedente de una sentencia estructurada y es un antecedente de la declaratoria de una cosa de Estado inconstitucional, porque se atacaron aquí fueron un suceso, un acontecimiento, no un acto. Con estas palabras, ya el tiempo se nos agotó, así que con estas palabras termino. Muchas gracias a todos por su